Dosis de ciencia. Hoy, arqueología en el aire. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, como siempre, acompañándonos en este espacio. Profe, bienvenido a la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. Contento de estar otra vez aquí con todos ustedes. Profesor, pues nos va a tener que explicar de qué se trata este episodio de hoy, porque no encuentro ni pies ni cabeza. Eso pasa cuando le pongo el título de lo que es realmente. Pero bueno, es lo más parecido a lo que es. Bueno, suena raro lo de arqueología en el aire. Era un poquito para confundir, pero sí tiene que ver con una curiosidad, tal vez bastante alejada a nosotros, a lo que nos rodea, a lo que estamos acostumbrados, pero que en otras latitudes no es tan extraño. Y no es un juego de palabras, sino que realmente existen personas que hacen trabajo de arqueología. Con esa palabra seguramente te viene a la mente esas personas que están sentadas juiciosas haciendo huequitos en la tierra. Así es. Y encontrando restos de otras civilizaciones, otras culturas y reconstruyendo cómo era la vida de esas personas, por ejemplo. Piezas, en fin, todo lo que se encuentra bajo tierra. Bajo pero es que tierra en el aire normalmente, exacto. Eso sería lo incoherente, pero resulta que hay personas, en algunos casos, que lo hacen por hobby, y hay realmente muchas personas que hacen eso, es de buscar restos de aviones enterrados. No, en realidad no es solo de aviones, pero existe todo un campo que se llama arqueología aeronáutica. Es decir, existe todo un campo y existe toda una serie, dependiendo del país, una serie de normas que pueden regular cómo es esa actividad. Porque bueno, el tema es por qué deberíamos encontrar enterrados restos de un avión. Eso acá suena un poco extraño. Es más común en Europa porque muchas personas se dedicaron a hacer esto, no solo con aviones, sino para encontrar restos que provengan de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí quedaron muchas cosas por ahí abandonadas, incluso hasta aviones. Digamos, es una actividad, dejando de lado de encontrarse todo un avión entero, que no debe ser lo más común, pero sí encontrar restos. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer de cerca una de estas experiencias o una de estas muestras de personas que se andan por todas partes buscando objetos, y es muy curioso porque un destapador de una gaseosa de la época de la Segunda Guerra Mundial se convierte de golpe en una pieza de colección. O un casco. Como anécdota te comento algo que no tiene que ver con aviones, pero que me llamó mucho la atención, y era que había un casco de algún soldado, pero estaba todo perforado, todo lleno de huecos. Entonces uno se hace toda la película y reconstruye la terrible situación, pero me llamaba la atención porque tenía tantos huecos. Yo pregunté si eso era producto de una batalla, cosas así, y me decían que no, que era que tenía mucho hueco porque lo usaban de colador para los fideos. Pero, y yo aquí también imaginándome el escenario trágico. Trágico, y era en realidad un colador de fideos, pero bueno, no deja de ser trágico por la vida en trincheras y todo. Entonces podías ver, no sé, máquinas de café o como digo, chocolates o gaseosas que eran como un lujo para ciertas personas. Pero así hay muchos objetos, y me llamaba la atención que hay personas que han encontrado aviones. Esto es o piezas que tengan que ver con la aeronáutica. Entonces, como decía, hay países que regulan esta actividad porque seguramente nosotros no encontraremos eso, pero hay de golpe aeródromos que se abandonaron, hay sitios donde había muchos aviones y que quedaron abandonados, que ya no se utilizaron más. Entonces seguramente por ahí si excavan un poco encuentran cosas. A veces se encuentran cosas tan peligrosas, todavía se siguen encontrando bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Normalmente suelen ser noticias regularmente, y esto está ligado a buscar restos de aviones, a lo que también alguna vez hemos tenido oportunidad de conocer nosotros, lo que sucede cuando hay un accidente de avión. Entonces por eso hay que regular, porque no es que cualquier persona puede ir a tomar un resto de un avión
sobre todo si son accidentes que están bajo investigación. En estos casos que puse como ejemplo se referían a objetos que han quedado enterrados durante muchísimos años, pero cuando hay accidentes nosotros sabemos, se inicia una búsqueda de dónde cayó por lo pronto un avión, y si se encuentran los restos hay que forman parte de la investigación, ¿cierto? Entonces tienen que reconstruirlos y eso es de mucho, no nadie puede ir a tocar eso. Dependen los casos, pero ha habido cosas curiosas. Por ejemplo, aviones que han quedado en el mar, por ejemplo, y han quedado enteros, o el caso de un avión que le llamaron el Glacier Girl, o sea, la chica del glaciar, porque era un Lockheed P-38 Lightning, que voló el 15 de julio del 1942 con otros aviones más, y estábamos hablando de época de la Segunda Guerra Mundial, y volaban atravesando el Océano Atlántico. Tuvieron un problema, tuvieron que devolverse y terminaron en Groenlandia. El avión quedó sano, pero con el tiempo digamos quedó bajo hielo, bajo 82 metros de hielo. Entonces el avión se conservó, pero debajo del hielo. Hay gente que tiene dinero y curiosidad, mucho tiempo después fueron a rescatarlo. En el año 1992 lo rescataron, lo repararon, lo reconstruyeron, y el 22 de junio del 2007 intentaron que terminara el vuelo que había empezado en 1942. El que tiene dinero se puede dar eso y otros gustos más. Pero bueno, tuvieron dificultades, no pudo completar el vuelo, que era como el homenaje al vuelo que no habían podido hacer, pero finalmente terminó en un museo, o sea que es un avión que durante muchos años estuvo bajo hielo, lo cual lo preservó también de alguna manera y pudo ser de esa manera reconstruido, ¿no? Y otro caso que este sí es mucho más, todos los accidentes de aviación que implican que se caiga un avión van a terminar seguramente siendo trágicos, y hay uno que tiene una connotación muy, muy particular y que probablemente alguna vez lo mencionamos, pero si es así lo menciono nuevamente, y es el caso de lo que se conoce como un avión que tuvo que ver con Ustica. Esto es en Italia. Este es un avión comercial, un DC-9, un Douglas DC-9 de la empresa Itavia, que hacía un vuelo comercial desde la ciudad de Bolonia a Palermo, o sea, al sur de Italia. Ese vuelo lo hizo el 27 de junio de 1980, y en ese avión iban 81 personas. Ese avión hasta el día de hoy es es objeto de investigación, porque por la connotación que tuvo ese accidente, porque ese avión como que explotó en el aire y cae al mar. Hubo muchas conjeturas. Hay una que como la que es la más probable desde el punto de vista de la investigación, porque dice, ¿por qué un avión comercial de golpe explota en el aire y cae al mar? Entonces las conjeturas iban desde que había una bomba en el avión y explotó, pero hay una que es más, más probable, y que tiene toda una serie de desafortunadas coincidencias, porque para esa época, estamos hablando de 1980, estaba muy activo Gaddafi en Libia. Y la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los países que forman parte de la OTAN, estaban, en lucha contra Libia, tratando de controlarle, que Libia no hiciera nada. Y se supo de un avión de Libia que, esto forma parte del mito popular, pero todavía no está clara la investigación. Está por comprobarse. Es que ese avión iba hacia Libia, un avión de combate, que era un avión ruso, iba hacia Libia, y las fuerzas de la OTAN, no sé si fueron Francia o inglesas, le dispararon un misil a ese avión. Pero ese es el misil que termina impactando en el DC-9, en avión comercial.
Algunos dicen que lo que pasaba es que el avión militar iba como escondido debajo de la sombra que producía el avión comercial para el radar, como camuflado. Y cuando lo derriban, en realidad, de hecho que para esa época se encuentra un avión, los restos de un MiG-23 en junio de ese año. O sea, el mismo junio, el mismo año, encuentran los restos de un avión ruso, MiG-23, que pertenecía a Libia. Es decir, había sido derribado. Pero en el mismo mes justo pasa este otro accidente. Entonces hay como una conjetura de que él iba escondido, tratando de pasar desapercibido con el avión comercial, y finalmente el que terminó pagando los platos rotos fue este avión comercial. Menciono este accidente porque lamentablemente no ha sido el único avión comercial que ha sido impactado en épocas de guerra, pero en este caso en particular se rescató del mar las piezas del avión y se reconstruyó bastante, pero ya fue un emprendimiento que se hizo y que se puede visitar en la ciudad de Bolonia como un homenaje a las víctimas inocentes de este avión comercial. Y es algo impactante poder visitarlo porque se ha hecho, digamos, ahora hay no es una reconstrucción por una cuestión de averiguar el accidente, sino que tiene una intervención desde el punto de vista artístico. Entonces, cuando uno visita ese sitio, puede observar el avión bastante completo, digamos, porque cada pedacito lo armaron como un rompecabezas, lo que era el avión, en un espacio muy muy grande, ambientados con unas luces tenues y con unos sonidos que llaman la atención y con unos bombillos que se prenden, que se van disminuyendo su luz y vuelven a aumentar su intensidad. Entonces toda una intervención artística que representa de alguna forma las personas que iban en ese avión. Entonces como que uno los está escuchando porque se escuchan voces, como que permanece con vida esas personas, pero uno observa el avión reconstruido en pedacitos, pero digamos, como es el arte, puede terminar siendo, digamos, una forma importante de recordatorio, ¿no? Para una cosa tan terrible como esto. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de lo que por qué uno va a ir a buscar un resto de avión, ¿no? Hay veces, como lo hemos mencionado en otras dosis, se recuperaron cápsulas espaciales y finalmente se retiró lo que se necesitaba, no era un accidente, y el resto se vendió como chatarra. Pero bueno, hay gente que se toma el trabajo de tratar de tener esas piecitas y darles un valor, o por lo menos, sí, un homenaje o tener en cuenta el valor simbólico que implican esas piezas. Así que todo esto tiene que ver con este cuento de la arqueología aeronáutica que existe como tal y está regulada en varios países. Y que regulada o con profesionales en el área, digamos que la iniciativa ciudadana está muy ligada también con esa arqueología, porque no más aquí, profe Mario Vázquez, en la Unión, con este accidente que tuvimos del equipo de Brasil, pues unas personas se encargaron de recolectar, digamos, algunos elementos que podían conservar por lo que usted ya nos advertía de la investigación, pero esos elementos que pudieron recolectar se convirtieron en la memoria, en la manera de compartir esa historia que, digamos, unió a estas dos ciudades, pero que también marcó un poco la historia de lo que ha sucedido en este municipio del oriente antioqueño. Así que sea profesionales, sea de manera institucionalizada, organizada, lo que sabemos es que la comunidad, la gente se preocupa por mantener estos relatos y hacer parte de esa arqueología en el aire que usted nos propone hoy en esta dosis de ciencia. Vamos ahora por el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, y como dato curioso, podríamos hablar mucho de lo que mencionabas vos respecto a la arqueología en general. Permite hacer eso, ¿no? O sea, todo lo que sabemos, los recuerdos y todo darle esa vida
póstuma a muchas cosas, lo ha permitido justamente la arqueología. Y dentro del relato que yo decía recién, digamos, estamos hablando de aviones, estamos hablando de estructuras metálicas que, digamos, también lo hemos conversado muchas veces, necesitan ser protegidos porque las condiciones atmosféricas en cualquier estructura metálica finalmente lo pueden degradar, sufrir corrosión. Entonces, esos restos que estamos hablando, ¿cómo es que algunas veces sí se conservan? Por ejemplo, se han encontrado bombarderos enteros debajo del mar. Y bueno, ¿por qué una cosa metálica debajo del mar se conservó tan bien? ¿O por qué si el avión quedó en un bosque, a lo mejor quedaba más destruido que en el mar? Entonces eso daría pie a aplicar una mirada desde la química, desde la físico-química, de saber qué entorno puede ser más agresivo para una pieza y permitir que se conserve o no. Y dentro de la arqueología y dentro de las cosas que se conservan, recordaba en estos días de las momias con tanta antigüedad que se han encontrado. Creo ¿Y que por qué me señala a mí, profe Mario Vázquez? No, por si se acuerda, porque estoy hablando de personas bien conservadas, que son momias de muchísimos años de antigüedad, pero que se han conservado muy bien porque han quedado bajo hielo. Uh-huh. Entonces, el hielo sirvió como protección, al igual que en el caso de los aviones. Y otro ejemplo que siempre recurrimos es el caso de Pompeya, cuando fue la explosión del volcán, que se puede reconstruir toda una ciudad gracias a que la lava conservó, los mató, pero conservó toda la ciudad, los objetos y hasta las personas. Entonces el volcán puede ocasionar mucho daño, pero fíjate que en todos casos hay un eje común, ¿no? Si yo de alguna forma queda protegido contra un ambiente agresivo, dependiendo de qué estoy hablando, porque en el caso de una momia estamos hablando de materia orgánica que se ha conservado muy bien. También hablábamos una vez de un mamut que se había conservado bajo hielo. En el caso de estas estructuras metálicas, también, si logramos evitar que el oxígeno entre en contacto con ellos, se van a conservar mucho más tiempo. Y pensando en los volcanes, pensando en los aviones y pensando en nuestras vidas, qué tan importantes pueden serlo. En el caso de la aviación sabemos y hemos tenido noticias periódicas del problema que ocasionan los volcanes cuando están en erupción con los vuelos. ¿Te acuerdas de casos? Uno en Islandia. Hay ciertos países como en Costa Rica, que he tenido la oportunidad de comprobarlo en vivo, que la presencia de tantos volcanes, que no estoy hablando de lava y todo eso, sino el solo hecho de que haya esas nubes que son bastante tóxicas y cenizas volcánicas dando vueltas, pueden interrumpir el tránsito aéreo muy fácilmente. ¿Y por qué hay que interrumpirlo? Porque son partículas sólidas que están en el aire y que particularmente los aviones que tienen turbinas y todos los aviones modernos, pasar por esas nubes, estamos hablando de que les estamos metiendo unas partículas sólidas pequeñitas que van a dañar los álabes, por ejemplo, de la turbina. Entonces se desvían o se cancelan las operaciones aéreas cada vez que a un volcán se le da por sacar un poquito de ceniza por ahí. Cuando son muy grandes o han sido históricamente explosiones muy grandes volcánicas y liberan mucho material, finalmente ese material tiene que pasar muchísimos años y terminan siendo los suelos en los que nosotros estamos parados, por ejemplo en esta región, porque estas regiones andinas son las características de los suelos que tenemos aquí alrededor, los cultivos que tenemos aquí, provienen de origen volcánico. O sea, en algún momento fueron parte de un volcán, llegaron aquí, pasaron muchos años y tienen las características. Otro día hablaremos de los suelos, que no es solamente un poco de tierra, pero ¿qué es la tierra? Pero lo que tú ves cuando ves los cultivos, el suelo tan negro, tan lleno de materia orgánica, cómo se comporta respecto al agua, todo eso tiene que ver por su origen, y su origen es, en muchos casos, volcánico.
Así que te di toda una vuelta. Mejor dicho, me llevó por allá atrás, me volvió a traer por acá y aquí nos dejó, profe, usted en esta dosis de ciencia, compartiendo todos estos datos curiosos y estas historias que hoy particularmente se concentraron en la arqueología en el aire. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti.